Vamos a continuar estudiando acerca del pacto que Dios hizo con Saúl. Aunque en los temas anteriores mencioné que solamente íbamos a hablar de Esaú, los dos temas que presentamos, las dos razones que presentamos por los cuales Saúl rechazó a Dios y violó el pacto con Dios y Dios lo desechó. Aunque dijimos que solamente íbamos a presentar esos dos aspectos, vamos a añadir un tema más para hablar del pacto que Dios hizo con Saúl y la razón por la cual ese pacto fue desechado. También fue desechado porque Saúl lo violó el pacto y Dios también desecha a Saúl porque él no fue fiel a Dios. El tema al que nos estamos refiriendo está escrito en el libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer, pero aunque no vamos a tratar todos los aspectos de los cuales habría que hablar, eso lo haremos en otro momento, vamos a señalar lo que tiene que ver con la razón por lo cual estamos hablando. Así que comienzo la lectura con el versículo 1 y dice así: Entonces llegó David a Not, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Quiero referirme antes de continuar leyendo, o quiero señalar aquí algo para tenerlo en cuenta. David llega a Not. Not era un lugar, una ciudad donde vivían sacerdotes y su familia. El sacerdote Ahimelech viene a hablar con David. Le pregunta por qué viene solo. No sabía lo que estaba sucediendo y le pregunta a David. Y David le respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. O sea, David dice que él citó a otras personas bajo su dirección en un lugar. Entonces, dice David, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Le pide pan para comer. El sacerdote le responde a David y le dijo: No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujeres. O sea, no debían tener ninguna impureza y aquí podía haber una impureza ceremonial. Es lo que presenta en el caso que no hayan estado con mujeres, para que no estuvieran ceremonialmente eh, imposibilitados de comer el pan. David respondió al sacerdote y le dijo: Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente, cuando he sido o he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque
haya sido un viaje profano, cuanto más cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy que no era un viaje profano. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. En esa ocasión había alguien que estaba presenciando lo que sucedía. En el versículo 7 leo, y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Este que estaba allí no era un israelita, era un edomita o descendiente de Saúl. Él se había convertido a, a creer en Dios, creer en Jehová, adorar al Dios eh, de los israelitas y estaba allí en algo que tenía que ver con su relación y su adoración con Dios o con alguna ofrenda que haya venido a traer. El caso que él está allí y escucha aquella conversación. Después de esta conversación, David le pide a, a Ahimelech que si tenía alguna lanza o alguna espada. David le pide y le dice que en el apuro dejó sus armas. Y entonces el sacerdote le dice que allí no tiene otra cosa sino la espada de Goliat, la misma espada con la que David mató a Goliat, que estaba allí en el santuario. David dice, ninguna mejor como esa, toma su espada, toma sus panes, su comida, vamos a decir, sagrada, y se va. Y continúa su viaje. David continúa su viaje porque él había salido huyendo de Saúl. Saúl trataba de matar a David y a David se le unieron otras personas más y estaban tratando de esconderse de Saúl. La razón por la que Saúl perseguía a David, porque cuando David vence a Goliat, se hace famoso. Y cuando él viene de las conquistas o las batallas en las que participaba y llegaba a la ciudad, las mujeres salían cantando y en sus alabanzas le daban más realce a David y a Saúl. Saúl, que en su inicio como rey había sido una persona humilde, se había convertido en un líder que no toleraba la oposición. Era reconocido por los israelitas, por el pueblo de Israel. Dios les había dado un rey conforme a la medida de lo que ellos estaban pidiendo. Saúl era el hombre más alto físicamente, el, el superior, el más corpulento dentro de Israel y el- los israelitas estaban conscientes y estaban de acuerdo con Saúl como rey en su mayoría. Pero Saúl se había deslizado o se había apartado de su obediencia a Dios. Ya en los temas anteriores señalamos cómo Saúl había desobedecido a Dios en el asunto
las personas que Dios le mandó que destruyera, y también estuvimos mirando cómo Saúl, después que rechaza a Dios y Dios lo rechaza, fue a consultar a la pitonisa, y esas dos cosas, en esos dos actos, Saúl viola su pacto con Dios. Ahora, cuando Saúl se presenta o cuando Saúl sabe que David estuvo en Nob y que el sacerdote lo había atendido y le había dado la, los panes para comer, cuando David se pone a buscar dentro de los benjaminitas que por qué ellos se habían puesto de parte de David, se habían rebelado contra él, siendo él el que los hacía jefe, el que los hacía líderes, que por qué no estaban de parte de él, por qué seguían a David. Y entonces, cuando eh, Saúl se presenta a los benjaminitas y les pide saber una información acerca de David y de la amistad que David y Jonatán tenían, entonces en esa ocasión el, los de Benjamín se quedan en silencio, pero en Primera de Samuel capítulo 23, perdón, capítulo 22, está Doeg también presente. Y leo versículos 18 y 19. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg Edomita se volvió y atacó a los sacerdotes. Voy a leer antes de este texto eh, otros textos, porque quiero señalar que los otros servidores de Saúl no quisieron matar a los sacerdotes. Como ellos no quisieron matar a los sacerdotes, entonces viene lo de Doeg, pero vamos a, a leer en el capítulo 22 que cuando eh, Saúl sabe que David había recibido de el sacerdote Ahimelech el pan, la comida y la espada, entonces él cita a todos los de la ciudad de Nob y cita a, al sacerdote que vengan a una reunión con él. Y Saúl le dice al sacerdote Ahimelech por qué él había hecho esto de darle, atender a David en contra de él. El sacerdote responde y dice que él no sabía nada de lo que estaba pasando, que David se le presentó delante, le pidió y él lo atendió como lo había hecho otras veces, y mayormente siendo David ya esposo de la hija de Saúl, que no lo culpara de ningún mal porque él no sabía ninguna cosa. Saúl no escucha, no atiende las razones del sacerdote Ahimelech, y cuando él le pide razones y eh, el sacerdote le dice que él no sabía nada, voy a leer el versículo 15, versículo 14 en adelante, dando la respuesta del sacerdote.
Respondió Ahimelech al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia? Se le honra en tu casa. ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. El rey, pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre, todos van a morir. El rey dijo a los guardias que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Hemos leído estos textos para señalar las cosas como están registradas en la Biblia y la ceguedad del rey Saúl de empecinarse en declarar culpables a los sacerdotes, a todos los sacerdotes, y de condenarlos a muerte, a pesar de las palabras que el sacerdote había dicho, con los cuales tenía toda la razón. Pero en su ceguedad no fue acompañado por los guardias que estaban con el rey, que servían al rey. Ellos no quisieron matar a los sacerdotes del Señor. Los sacerdotes del Señor eran personas ungidas por Dios, ungidas como sacerdotes. Ellos eran ungidos. El rey había sido ungido para rey, pero los sacerdotes habían sido ungidos como sacerdotes. Y como los sacerdotes eran los representantes del pueblo delante de Dios, porque Dios tiene, como ya hemos visto, estos dos tipos de personas: el sacerdote que representa al pueblo delante de Dios y el profeta que representa a Dios delante del pueblo. Cuando los guardas no obedecieron al rey, entonces está el texto que ya comencé a leer y vamos a leer ahora. Entonces el rey dijo a Doeg: Doeg, enemigo de Israel, él era edomita y aunque había hecho profesión de aceptar a Dios, tenía odio contra los sacerdotes, tenía odio contra los israelitas. Y cuando el rey le dice a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes, dice el texto: y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el éfod de lino. Así que ese día mató a 85 sacerdotes. Solamente quedó uno que se escapó y que se unió con David. A los otros los mató Doeg por orden de Saúl. Así que Saúl ordenó matar a los sacerdotes, pero no solamente matar a los sacerdotes. No se detuvo solo con los sacerdotes. Dice el versículo 19: y Anot, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como mujeres, tanto a niños como a niños de pecho.
También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. En esa ocasión se salvó porque huyó un hijo de Ahimelech llamado Abiatar, que fue el que se unió con David. Aquí vemos esta obra atroz que Saúl hizo y cómo él violó el pacto que Dios había hecho con él de ser rey para dirigir al pueblo de Israel, para representar a Dios, para honrar a Dios y para el beneficio de los israelitas. Aquí, en esta ocasión, ya no solamente como al principio que él no cumple la orden que Dios le dio. Después, más adelante, después que esto sucedió, que llega al colmo de ir a consultar a la pitonisa, a la espiritista. Aquí, por la espada de un extranjero, por la espada de alguien que se había hecho pasar por un adorador de Dios, Saúl mata a todos los sacerdotes. Solamente, como ya se le señalamos, quedó uno. Ese sacerdote que quedó se pasó donde estaba David, porque si no también a él lo hubieran matado y la casta de sacerdotes allí se hubiera extinguido. Esto también fue una violación contra el pacto que Dios había hecho con Saúl. Saúl debía de respetar a los sacerdotes, debía de respetar a los que servían a Dios, a los que oficiaban en el nombre de Dios y le enseñaban a todo Israel y a todas las personas acerca del plan de la redención, acerca de Jesús y la obra que él hacía o venía a hacer, que estaba siendo prefigurada por todos los sacrificios, por toda la obra que se hacía en el santuario. Cuando Saúl rechaza a los hombres elegidos por Dios, los manda a matar, queda separado completamente de su pacto con Dios y deja de ser el rey que Dios había señalado. Quise añadir este aspecto porque además de la desobediencia a Dios y además de la consulta al espiritista, también Saúl añadió a su lista de males y a su rebeldía contra Dios la destrucción, la aniquilación de los sacerdotes de Dios. Así que llegamos el tema hasta aquí y ahora, en nuestro próximo tema, vamos a seguir hablando de David y el pacto de Dios con David. Nos vemos en nuestra próxima grabación.